interesante este tema de la familia. Pero para que hayan familias fuertes, necesitamos matrimonios fuertes. Necesitamos matrimonios fuertes. Si no hay matrimonios fuertes, no hay familia fuerte. Y si no hay familia fuerte, no hay iglesia fuerte. Y si no hay iglesia fuerte, ¿qué va a pasar? No hay sociedad fuerte, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién va a dar la verdad a este mundo? Las familias, pero las familias conforme al corazón de Dios. Los matrimonios que están conforme al corazón de Dios. Entonces necesitamos matrimonios fuertes, matrimonios conforme al corazón de Dios. En el libro de Génesis se enseña que Dios creó a la humanidad cuando trajo a Adán a la existencia. Pero el concepto de familia surgió a partir de la formación de Eva, con el propósito de la unión conyugal entre el esposo y la esposa, ¿no? Esa unión para establecer los fundamentos de la familia. Amén. Ahora, vamos a Génesis 2, 21 y 24. Siempre vamos a tener que partir de ahí porque es el inicio de todo. El ministro el domingo pasado también tomó este pasaje, pero tenemos que empezar ahí porque ahí empieza todo, ¿no? Empieza todo en el libro del Génesis, en los inicios. Génesis 2, 21 y 24, vamos a leerlo. Vamos a recordar algunas cositas en esta mañana. Y Génesis 2, 21 al 24 dice de esta manera: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, ¿por eso será que a los hombres les gusta dormir bastante? Una revelación ahorita. Bueno. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Este es el pasaje que empezó el ministro José y estoy empezando también en esta mañana. Y cuando el ministro José estaba hablando, me surgió una pregunta. Dije, ¿por qué Dios hizo caer en sueño profundo a Adán? ¿Por qué lo hizo dormir? ¿Por qué lo hizo caer en sueño profundo? Comencé a estar pensando cuál es el motivo de hacerlo caer en sueño profundo. No existía el dolor. La caída del hombre todavía no había sucedido. Entonces no había el dolor. Dios no necesitaba de algún tipo de anestesia. Ministro José, él es médico y puede decir, claro, en un asunto de hacer una intervención quirúrgica si se necesita, ¿no? Pero me preguntaba yo, Dios no necesita anestesia. Él podía hacer la extracción de la costilla, o como hemos aprendido el día domingo, una parte de él, despierto y parado. Lo podría haber hecho. Entonces me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? Algunos dicen que el Señor durmió a Adán, porque cuando él supo que el Señor le iba a quitar una costilla, Adán insistía que sea más de una. Están esperando revelación, ¿verdad? Bueno, por eso dicen, ¿no? Por eso, bueno, hablando de costillas, yo no entendí este pasaje realmente hasta al dicho de algunas personas, ¿no? Anteriormente, cuando decían que las mujeres viven a costillas de los hombres. Digo anteriormente porque ahora las mujeres facturan ya. Bueno, dejando de bromas, creo que podemos sacar una enseñanza importante acerca de este descansar de
de Adán, ¿no? Y una de las cosas que podemos rescatar, por qué Dios hizo dormir a Adán, es para que el hombre descanse en Dios, en no afanarse. La Biblia dice que por nada estéis afanosos. Entonces también en el asunto del matrimonio, de hallar una ayuda idónea, también tenemos que aprender a descansar en Dios, en no afanarnos. Amados, Dios tiene lo mejor para nuestra vida. No tenemos que estar, siempre lo he dicho, como de picaflor, ¿no? De ya para acá, tratando de ver quién funca. Así se le dice, creo, ¿no? No, tenemos que aprender a descansar en Dios. Dios tiene lo mejor. Dios es capaz de entrelazar miradas, de cruzar destinos y unir corazones. Amén, hermanos. Dios es suficiente. Él no necesita cupidos. Yo creo que vivimos en tiempos diferentes de repente a los míos. Anteriormente, pues para enamorar a una chica era complicado. Nosotros no teníamos mucho fluir para enamorar a una chica. Le dábamos 20 vueltas, mandábamos papelitos, cosas así, ¿no? Era complicado, ¿no? No había el Face y todas esas cosas. Ahora los chicos son recontraventados, ¿no? Entonces tienen mucho más facilidades y entonces no tenemos por qué tratar de buscar parejas a la gente. Lo mejor que podemos hacer por ellos es orar por ellos, ¿no? Orar por ellos. En Génesis 24, no vayan ahí porque solamente es una mención, ¿no? Habla del siervo de Abraham llamado Eliezer. Abraham le dijo a Eliezer que vaya a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y Eliezer fue a ese lugar donde Abraham le dijo, y Eliezer, ¿qué es lo que hizo? Levantó una oración a Dios. Le dijo, Señor, haz que mi viaje tenga éxito y ten misericordia de mi siervo Abraham. Y Dios respondió a su viaje, Dios respondió a su petición. Dios hizo que halle a la esposa Rebeca para Isaac. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y cuando nosotros confiamos y confiamos en Dios, para que nos dé la ayuda idónea, Dios nos va a sorprender, hermanos. Dios nos va a sorprender. Y yo creo que eso es lo que quiso hacer con Adán. Quiso sorprenderlo. Quiso sorprender a Adán. Como cuando nosotros queremos sorprender a alguien, ¿no? Cuando queremos darle un regalo, queremos darle un premio, ¿qué decimos? A ver, cierra los ojos. ¿Sí o no? O le apagamos la luz y después decimos, ¡sorpresa! ¿No? Algo así Dios quiso hacer, ¿no? Quiso sorprender a Adán. Porque la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Amén. Entonces Dios quiso sorprender a Adán. Pero lo primero que en Génesis 2, ¿no?, que hemos estado leyendo, ¿qué es lo que hace Dios con Abraham? Lo crea, lo forma, le da aliento de vida y luego lo pone en un huerto, ¿no? El huerto del Edén, todos conocemos esa historia. Dios lo pone a Adán en un Decameron. Ese huerto era impresionante, ¿no? Los que han ido a este lugar, a este hotel, saben lo hermoso que es. Bueno, es zapatilla rota, podríamos decir, Decameron, para lo que Dios había puesto a Adán en medio de este huerto precioso. Lo puso ahí. ¿No? Lo puso ahí y dice que cuando él estaba en medio de esa belleza, de esa mansión, podríamos decir, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. A pesar de que tenía de todo, disfrutaba de todo, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero inmediatamente no hace a Eva. Él no detecta esa necesidad en Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer, no sé, a Eva. No. ¿Qué es lo que hace? Crea los animales.
Por eso será que las mujeres siempre los hombres o las personas buscan animales, ¿no? No crea Eva, crea animales. Crea animales y le da la chamba, la tarea a Adán de que le ponga nombre a los animales. Ve una necesidad, pero inmediatamente no suple esa necesidad. Él sabe lo que tiene que hacer y crea animales. Y le dice a Adán, tienes chamba, comienza a ponerle nombre a los animales. Entonces Adán vemos que ve ahí un animal grande, fuerte y hermoso, con un rugido furioso. Adán dice, tú serás celoso. Luego ve a un animal que come hierbas, que de dar tanta leche se queda flaca. Adán le dice, tú serás la vaca. Y así comienza a poner nombres a los animales. Comienza a poner nombres a los animales. Pero la Biblia dice que para él no se halló ayuda idónea. No se halló ayuda idónea. Entonces Dios lo manda. Dios lo hace dormir. Ya conocemos esa historia porque lo hemos aprendido el domingo pasado. Pero cuando se despierta Adán, nosotros leemos esta parte de una forma muy seria, ¿no? Dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo leemos muy serio, parece que hubiera sido muy serio. Es como que Dios hizo aparecer a Eva y Adán se despertó. Eva, ¿qué tal? Mi nombre es Adán. Así lo leemos, pareciera que hiciera, pero no, hermanos. Esta expresión, es ahora, esta expresión que dice Abraham, esto es ahora, esta expresión es una expresión de gozo, de alegría, de deseo cumplido, de un sueño hecho realidad. Adán dijo en otras palabras, ¡wow! Cuando vio a Eva, ¡wow! Otra versión de esto es ahora es al fin, por fin, ella es. Entonces cuando Dios creó a Eva y la trajo a Adán, Adán despertó y vio a Eva y dijo, ¡wow! Ella es. Adán reconoció en ella la compañera deseada, de su misma naturaleza, de su misma especie, no superior a él, sino igual a él. No fue sacada de la cabeza para que ella sea mayor que él, ni fue sacada de sus pies para que sea pisoteada por él, sino fue sacado de su costado para que sea igual a él. Fue sacado debajo de su brazo para ser protegida por él y al lado de su corazón para ser amada por él. Ay, hermano, qué romántico. Qué bello, me quiero casar, dirían las solteras. Y algunas casadas dirían, no todo lo que brilla es oro. De ahí el dicho que el matrimonio es una institución en la cual los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Y expresiones como estas son las que abundan en la mentalidad de las personas concernientes al matrimonio. El fracaso de muchos matrimonios y de otros que están tratando de sobrevivir o sacar a flote su matrimonio es que crean todos estos conceptos. Porque la mayoría de parejas cuando llegan al matrimonio no tienen la idea de lo que se van a encontrar. Porque llegan con expectativas irreales de lo que significa el matrimonio. Y cuando se topan contra la realidad, se frustran y decepcionan. El mundo, la cultura, la sociedad definen el matrimonio y su propósito de manera diferente a lo que su diseñador le ha dado. Por ejemplo, algunas personas piensan de esta manera cuando se casan o ya van a casarse o quieren casarse. Dicen, esta es la persona que me hará feliz el resto de mi vida. Se ríen algunos porque lo han pensado. Esta es la persona que me hará feliz el resto de mi vida.
¿Esto significa que no eres feliz? ¿Estás buscando a alguien para que lo haga? Si tu propósito es ser feliz, estás equivocado. Estás equivocado porque no hay hombre o mujer que te pueda dar felicidad. No te cases para ser feliz. Sé feliz. Asegúrate de ser feliz. Y cuando estés seguro de que eres feliz, cásate para que puedas ser feliz a la otra persona. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, esta idea es errónea. Me caso para ser feliz. Otra idea es que esta es la persona que me sacará de mis problemas. Se ríen los esposos, las esposas. Porque unos se casan porque quieren huir de sus problemas. Ya en casa, con sus padres, con sus hermanos, buscan el matrimonio como un medio de refugio, de salida, de protección. Piensan que el matrimonio es como los cuentos de Adán, ¿no? Que vivirán felices y comerán perdices. Pero no, hermanos. No existe matrimonio sin problemas. Y eso lo podemos afirmar todos los que somos casados. No existe matrimonio sin problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas. Todos. Claro, unos menos, otros más. ¿Por qué? Porque hemos ido aprendiendo. Hemos ido aprendiendo en el trayecto de nuestra vida como pareja. Todos los matrimonios tienen problemas. Los problemas no deben sorprendernos en nuestro matrimonio. Los matrimonios fueron hechos para enfrentar problemas. Los matrimonios fueron hechos para enfrentar problemas. El problema no son los problemas. El problema es cómo enfrenta los problemas. ¿Cómo enfrenta los problemas? ¿Cómo podemos usar las adversidades, los desafíos, las luchas en el matrimonio para acercarnos a Dios y crecer en el carácter de Dios? El carácter es forjado en el crisol de los problemas. Alguien dijo, y esto es interesante, me impactó cuando lo leí, dijo, si quieres servir a Jesús, quédate soltero. Si quieres servir a Jesús, quédate soltero. El servicio demanda mucho tiempo. Quédate soltero. Si quieres servir a Jesús. Pero si quieres ser como Jesús, cásate. Repito, porque no lo han entendido. Si quieres servir a Jesús, quédate soltero. Pero si quieres ser como Jesús, cásate. Ser casado te obliga a enfrentar asuntos de tu carácter que jamás tendrás que encarar como soltero. Hermanos, el matrimonio es otro level. Tú puedes decir, yo soy paciente, yo soy amoroso, yo fluyo. En el matrimonio es otro nivel, hermanos. Cuando tienes que esperar a tu esposa ahí afuera del carro para que salga, tienes que tener una paciencia sobrenatural, la santa paciencia. El matrimonio nos ayuda a desarrollar el carácter de Dios. Mientras perseveramos con nuestros cónyuges en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Hay que perseverar. Al comienzo siempre pasaremos por tiempos difíciles, pero luego comenzaremos a disfrutar de nuestro matrimonio. Hay que perseverar. Digan, hay que perseverar. Los casados digan, hay que perseverar. Hay que perseverar, hermanos. Otras personas dicen que se casan, este es otro error también. Dice, esta es la persona que va a satisfacer todos mis deseos. Esta es la persona que me va a satisfacer todos mis deseos. De repente no lo dicen, pero lo piensan. Al menos las damas.
Al menos las damas. Porque el galán te ha dicho, cuando te enamoraba, pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Y cuando se casa, el susodicho no quiere ir ni siquiera a recoger los platos. Esta es la persona que va a satisfacer todos mis deseos. Y cuando vemos que nuestros deseos no son satisfechos como nosotros planificamos, porque tenemos ideas diferentes los hombres con las mujeres. Pensamos que cuando llegamos al matrimonio, todos, tanto el hombre como la mujer, piensan que va a ser de una forma. Por ejemplo, el hombre piensa que cuando llegue al matrimonio, llegue a su casa, ya casadito, llegue a su casa, él va a abrir la puerta. No, la esposa va a venir corriendo a abrazarle y darle un beso. Y le va a decir, pasa mi amor. Toma asiento en tu sofá preferido. Te voy a sacar tus zapatos y voy a traer tus pantuflas. Y no te muevas, por favor, te voy a traer qué comer para que veas tu partido de fútbol. A veces piensan los hombres así que es el matrimonio. En cambio la mujer piensa diferente. Cuando la mujer piensa que cuando se casa, el hombre llega del trabajo y ella abre la puerta, el esposo va a estar con un ramo de flores ahí. Y el hombre la va a abrazar y la va a besar. Y la mujer le va a decir, mi amor, pasa, voy a preparar algo. Y el esposo le dice, no, por favor, amada mía, no hagas nada. No, no te ensucies, no malogres tu manicure. Vamos a comer en la calle. Y ahí, después de comer, te voy a dar mi tarjeta para que compres todo lo que quieras. Ese es el pensamiento de la mujer. Pero ¿qué cuando vemos que nuestros deseos no son satisfechos como nosotros planificamos? ¿Qué va a pasar? Nos frustramos, discutimos, ¿verdad? El matrimonio se torna en un campo de batalla. La falta de perdón se convierte en resentimiento y este resentimiento en amargura. Y la amargura te hace irritable, hiriente, insolente, indiferente. Actitudes que lejos de ayudar a solucionar el problema, lo contamina todo. Y comienzan a preguntarse, ¿habrá sido la voluntad del Señor que me case con esta persona? Hermanos, esta no es una pregunta que tienes que hacerte cuando ya eres casada. Esta es una pregunta que tienes que hacerte antes de casarte. Porque si ya eres casado, es la voluntad del Señor. Si ya eres casado, ese hombre que tú te casaste y escogiste, sea lo que sea, es la voluntad del Señor. Punto. Y aquí cabe esta frase: retroceder nunca, rendirse jamás. Otra idea que tienen para cuando llegan al matrimonio es, esta es la persona que cumplirá mis metas y mis sueños. Esta es la persona que cumplirá mis metas, mis sueños, mis caprichos, diría yo. Se casan con una mentalidad egoísta, pensando en el yo antes que en el nosotros. Cada cual busca lo suyo propio. Se preguntan, ¿qué beneficio saco yo de este matrimonio? Se casan bajo el pacto hasta que el dinero nos separe. Y esta es una manera pecaminosa, mundana de ver el matrimonio. Hermanos, el matrimonio no consiste en hallar a la persona correcta.
sino ser la persona correcta. El matrimonio no consiste en hallar a la persona correcta, sino ser la persona correcta. Pregúntate a ti, ¿tú eres la persona correcta para ella? Tú eres la persona, porque siempre los varones o las damas están pensando, ¿no? Él tiene que cambiar, él tiene que ser así, él tiene que ser asá. No consiste en hallar a la persona correcta, sino ser la persona correcta. Es entregar la vida por la persona amada, es negarse a sí mismo, es menguar para que la otra persona crezca. Cuando llegamos al matrimonio, es el momento de renunciar a ese espíritu de soltería. Llegamos al matrimonio y a Dios, a todas las cosas de soltero. Adiós este dicho que dice: yo soy soltero, pero la casada es mi mujer. Siempre lo dice la gente, ¿no? Al menos los muchachos. Pero no somos dos, sino uno. La vida compartida viene a ser ahora la prioridad de uno y del otro. Ni el hombre ni la mujer viven para sí. Esposo y esposa deben forjarse como una unidad, compartiendo ideales, trabajos, recreación y sueños juntos. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dos verbos: dejar y unir. Dejar y unir. Si tú no dejas, no te vas a unir con tu esposa. Tenemos que dejar amigos. Oh, pero son mis amigos de toda la vida. Lo siento. Tus amigos no es tu prioridad. Tienes que dejar madre y padre, pero mi mamá, mi papá, ¿cómo haces eso a mi mamá, a mi madre? Lo siento, hermanos. Está establecido, así es el matrimonio. Por eso, entonces no te cases. Si no quieres dejar amigos, matrimonio, sueños y cosas, simplemente no te cases. No te hagas problema. Tienes que dejar para que puedas unir. Es la fórmula de Dios. Dejar para unir. Ahora, llegar a ser uno es un proceso que dura toda la vida, hermanos. Es un proceso que dura toda la vida. No es de la noche a la mañana. Los que somos casados podemos darnos cuenta de eso. No, es un proceso que dura toda la vida. La unidad espiritual de la persona se da en la bendición del matrimonio. Hombre y mujer, sus espíritus se unen cuando el ministro en el día de la boda le dice: los declaro marido y mujer. Un milagro sucede ahí, como cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Aceptamos y un milagro. La Biblia dice que un espíritu somos con el Señor. De igual manera en el matrimonio, los espíritus de las personas se unen en uno solo. Ahí está la unidad del espíritu. La unidad física de la pareja se une en la luna de miel, en la noche de bodas. Los cuerpos se unen. Pero la unidad del alma de la pareja es un proceso que tiene que ser cuidada, cultivada. Y eso solamente se logra compartiendo juntos. Es un proceso. Porque todos llegamos al matrimonio con diferente manera de pensar, hábitos diferentes, conceptos diferentes. Mientras que uno apaga la luz, el otro lo prende. Mientras que uno deja abierto la tapa del baño, el otro la cierra. Son costumbres, hábitos diferentes. Pero tenemos que aprender a la unidad en esta área del alma. Hay que cultivarla, hay que cuidarla. Llegar uno en el sentido más profundo de la palabra requiere tiempo. Requiere tiempo, hermanos. Jóvenes, hermanos que se han casado reciencito. ¿Ya? Requiere tiempo. Alguien dijo que se requiere como mínimo una década para que el sentido de la intimidad se muestre en el matrimonio.
Y no les digo la mentira, hermanos. De repente uno lo hace más corto, gloria a Dios, está bien, porque tenemos la palabra de que nos marca la diferencia con otros. No, tenemos la palabra y eso nos ayuda a que esa década se convierta en mucho menos tiempo. Pero el problema es que a veces no hacemos lo que Dios nos dice. Pero eso es lo que dicen los estudios, una década. Y para que el matrimonio se torne más o menos firme se necesita entre 10 a 14 años. Es triste saber que muchas parejas se divorcian después de 3 a 4 años. De 3 a 4 años, porque realmente ni siquiera han sabido qué es el matrimonio. Es como subir a una montaña y quedarse a medio camino. Todavía no han llegado a la cima para ver el panorama. Yo recuerdo una vez que estaba, ¿voy 10 minutos o me quedan? Ya. Gracias. Me anima. Ya no le cuento eso mejor. Rapidito. Nos fuimos a escuela con mi familia y yo, ¿no? Y pasamos un tiempo hermoso, pero cuando fuimos a escuela, teníamos que ir, de Chachapoyas a esa fortaleza. Llovió, hubo temblor, el teleférico no funcionó, de tal forma que para subir a ese lugar, porque es una subida para llegar a esa fortaleza, fue complicado realmente, fue difícil, pero cuando llegamos el panorama era hermoso y precioso. Son uno de los lugares que me gustaría ir nuevamente, porque quedé impresionado del panorama que tenía esa fortaleza. ¿Valió el esfuerzo subir? Sí, pero lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque el panorama es maravilloso. Igual en el matrimonio, hermanos. Igual en el matrimonio. Vale el esfuerzo subir. ¿No? Vale el esfuerzo subir. Si estás 3, 4, 5 años de matrimonio, todavía no has alcanzado la cima. Estás en la carrera, pero no has alcanzado el premio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24 y 25. Es un pasaje que no utilizamos mucho para matrimonios. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, si no pueden, concéntrense, escúchenme. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Y qué dice Proverbios 12:4? La mujer es corona del varón. La mujer virtuosa es corona de la mujer. Entonces el apóstol Pablo le dice a los esposos, corran de tal manera que los tengáis. Corre, alcanza la corona que es tu esposa. Bendice a tu esposa que es tu corona. Y algo interesante que pues dice, corre de tal manera que lo tengáis, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hermanos, cuando llegamos al matrimonio, tenemos que aprender a abstenernos de muchas cosas. Como dije, las prioridades cambian en el matrimonio. Ya no es tu amigo, ya no son tus amigos, ya no son tus padres, ya no son tus estudios. Es tu esposa tu prioridad. Como hombres nos gustaría salir a jugar fútbol todo el tiempo, todos los días. Porque hay culto, suspendemos el fútbol, pero después. Y las damas también les gustaría salir de compras o al gym todos los días. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que abstenernos por amor a él, por amor a ella.
Un buen matrimonio no es algo que encuentras. Un buen matrimonio no es algo que encuentras, sino algo por lo que trabajas. Un buen matrimonio no es algo por lo que encuentras, sino algo por lo que trabajas. Requiere lucha, abstinencia, cuidado, perseverancia, paciencia. Tienes que sacrificar tu egoísmo y dar paso a la armonía, a la unidad matrimonial. Alguien dijo que el mejor escenario para hacer crecer como discípulo del Señor Jesús es el matrimonio. El mejor escenario para crecer como discípulo de Jesús es el matrimonio, porque ahí te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y sigues. Hermanos, y así como estos ejemplos, hay muchos conceptos errados del matrimonio. Porque el matrimonio no es autorrealización, no es autosatisfacción, no es para el desarrollo individual de la persona. El diseño de Dios del matrimonio es reflejar el amor de Cristo por su iglesia. El diseño de Dios del matrimonio es reflejar el amor de Cristo por su iglesia y levantar una descendencia justa, piadosa, una descendencia que viva para la gloria de Dios. Como escuchamos en esta mañana, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. El matrimonio viene de Dios. Y es para Dios. El matrimonio tiene que ser para Dios. No para ti. No para las parejas. El matrimonio tiene que ser para la gloria de Dios. Viene de Él, es para Él. ¿Y qué dice la continuación de la canción? Tuya es la gloria. El matrimonio debe reflejar la gloria de Dios. Si tu matrimonio no refleja la gloria de Dios, entonces no está cumpliendo el propósito de Dios. Porque para eso fue hecho el matrimonio. La gente debe ver en ti, en tu matrimonio, ver en el esposo y en la esposa el ejemplo y querer acercarse a Dios. Querer acercarse a Dios. Amén. 3 cosas rapidita, 3 minutos. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Ya hemos visto algunas ideas un poco locas de ver el matrimonio. Pero ¿qué es el matrimonio? Y hay muchos conceptos, pero voy a tocar rápidamente 3. Y los que quieren seguirla el día miércoles. 3 cosas. El matrimonio es mucho más que un contrato civil. Ya todos siempre pensamos, no, la parte civil es importante. Sí es importante. Sí es importante, te protege legalmente de muchas cosas, sirve legalmente para hacer muchas cosas. Pero el matrimonio es mucho más que un contrato civil. El matrimonio es el plan de Dios para el hombre. El matrimonio es el plan de Dios para el hombre, amados. ¿No? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él lo dijo. ¿Qué más dijo? En Eclesiastés 4, 9, 12 dijo, mejor son 2 que 1. Y también en Hebreos dice, honroso sea todo el matrimonio. Otra versión dice, respeten, valoren, tengan en alta estima el matrimonio. ¿Por qué lo dice Dios? Porque para Él es valioso el matrimonio. Amén. Dios siempre está dignificando el matrimonio. Siempre lo está levantando el matrimonio. Recuerden que el matrimonio es una institución que fue creada antes de la caída del hombre. Recuerden eso, por eso es divino y es santo. Fue creado antes de la caída del hombre. Es como el trabajo. Algunos dicen, ¿quién inventó el trabajo? Dios inventó el trabajo. Porque cuando Dios le dijo a Adán, cuida el huerto, labra el huerto, ¿es trabajo o no? Cuando le dijo, dale nombres a los animales, ¿es trabajo o no? Entonces Dios es el creador del trabajo, igual el matrimonio. Ambos fueron creados antes de la caída. Amén. Y cuando se le preguntó a Jesús acerca del matrimonio, Jesús dijo,
¿No han leído acaso? ¿No recuerdan acaso lo que está escrito desde el comienzo? Y comienza y habla acerca de lo que Dios hizo en los inicios. Y va en contra del divorcio y la infidelidad. El pecado puede desafiar el matrimonio, pero no puede anular el diseño original de Dios. Porque el matrimonio es el plan de Dios para el hombre. Amén. ¿Qué más es el matrimonio? Es un pacto. Digan pacto. A veces esta palabrita no entendemos muy bien. No mucho nos relacionamos con esto. Pero Dios es un Dios de pacto. El matrimonio es un pacto. Es una alianza, un compromiso, cuyos involucrados aceptan recibir y aceptan hacerlo. Estas personas vienen voluntariamente. Y el ministro le dice, ¿quieres casarte con este tipo? Bueno, algo así, ¿no? Y la mujer dice, sí, acepto. Le pregunte al varón, ¿te casas con esta mujer? Sí, acepto. No vemos a nadie que esté obligando a que se case. Este pacto es voluntario, vienen voluntariamente. Incluso el ministro pregunta, ¿hay algún impedimento para que no se pueda llevar esta unión? Y hay un silencio sepulcral ahí, ¿no? Pero es voluntario, es libre, es un pacto que viene voluntariamente. El matrimonio es un pacto no solo de dos personas, y esto me ayudó un montón. El matrimonio no es solo de dos personas, sino que Dios mismo es parte de él. A veces pensamos, yo me caso con fulana y hacemos un pacto entre los dos. Que sí, si nos separamos, ya pues ya caballero. No, hermanos. Dios está involucrado en tu matrimonio. No solamente estás haciendo un pacto con tu pareja, con tu futura esposa, sino estás haciendo un pacto con Dios. De modo que tú no puedes tomar a la ligera, me divorcio, me separo. Porque es un pacto con Dios. Te puede fallar el hombre, te puede fallar la mujer, pero Dios jamás te va a fallar. Y por amor a Él tienes que permanecer ahí. Amén. Él dijo en Malaquías 2:14, dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová atestiguó? Me diráis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Hermanos, Dios está involucrado en este pacto. Cuando haces un pacto con tu esposa, estás haciendo un pacto contra Dios. Es la parte divina, es esa parte del cordel de 3 dobleces. Él es la tercera parte de esa unión. Entonces no puedes tomar a la ligera. Es un pacto inquebrantable. Inquebrantable. Y por último, el matrimonio es una ilustración de Cristo y la iglesia. Y esto es maravilloso. Es maravilloso. Y voy a dejarlo ahí porque hay bastantes cosas para poder enseñar acerca de este tema. Porque este es el ejemplo. Muchos jóvenes vienen al matrimonio sin tener modelos, ejemplos. De repente han visto a sus padres en matrimonio. Y ellos toman esos ejemplos de esos padres. De repente esos padres no fueron los mejores esposos o esposas. Y toman esos ejemplos. De repente toman ejemplos de matrimonios que no son creyentes. Y toman esos ejemplos para su matrimonio. O, si no tienen ejemplos, ellos asumen el matrimonio a su estilo. De acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a lo que sientan. Pero no, hermanos. El matrimonio tiene un modelo. El matrimonio tiene un modelo. Y si nosotros seguimos ese modelo, nuestro matrimonio
va a tener éxito, va a ser de bendición y vamos a bendecir a muchos a través del matrimonio. Amén. ¿Quieren saber más de este tema acerca de que el matrimonio es la ilustración de Cristo y la iglesia? Vengan el miércoles. Amén. Vamos a orar ahí donde están y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Hay tantas cosas por hablar acerca del matrimonio realmente y aprender. Nosotros los que ministramos aprendemos, hay cosas que hemos olvidado, hay que ponerlo en práctica nuevamente, pero siempre vamos a seguir aprendiendo de Dios. Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad.